Ciertamente la religión puede ser una fuente de consuelo, de estabilidad emocional, de sentido de vida y de conexión. También la religión puede contribuir a serios problemas de salud mental. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy la psicóloga Marta Polo Kohler y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la religión y la salud mental, y aunque en general se reconoce el valor positivo de la fe para una vida emocionalmente balanceada, pudiera ser que muchas personas con serios problemas de salud mental encuentren en la religión formas de canalizar justamente su patología, incluso fomentándola, y así de alguna manera retrasando y evitando la recuperación emocional y mental. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en Apple, Spotify y YouTube o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Encuentra, descarga y escucha Entre Amigos con Gerson García regularmente suscribiéndote de forma gratuita. Te invitamos a que compartas también nuestra conversación en tus redes sociales. Nos haces un gran favor así y permites también a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Es interesante que cuando se trata de la salud mental, la religión es un arma aparentemente de doble filo. Puede ser extraordinaria para proveer sentido de balance emocional, sentido de identidad, de propósito, y al mismo tiempo pudiera ser que personas con problemas de salud mental no tratados encontraran en la religión el mejor campo de cultivo para su patología. De hecho, muchas personas utilizan la religión como una herramienta activa para validar sus problemas mentales, desde conductas sociópatas y crueles hasta percepciones psicóticas que hacen ver lo que no existe. Los estudios hasta ahora no demuestran si la religión es una causa o consecuencia de problemas mentales. Pudiera ser un poquito de ambas. Pero es algo que se encuentra frecuentemente en muchas comunidades de fe. Hoy nos acompaña la psicóloga Marta Polo Kohler para hablar de este tema. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Gerson, qué gusto saludarte y saludar a los que nos escuchan a través de este programa. Fíjate que tú y yo hemos tenido la oportunidad por años de colaborar en proyectos, trabajar en el ámbito docente, la formación teológica de gente hispanoparlante en este país, los Estados Unidos. Y el tema de la religión, para ti y para mí, no es solamente algo tangencial, lo que sucede los domingos o cuando vamos a algún centro litúrgico o algún culto, alguna actividad religiosa, pero ha sido parte de nuestro quehacer profesional también, ¿verdad? Como docentes a veces, o también en nuestros trabajos, y nuestras perspectivas y nuestro conocimiento muchas veces gira alrededor del tema de la religión. No solamente en términos de mi experiencia religiosa o de mi expresión de fe, que va por otro lado, pero en términos de ver la religión como un fenómeno social. Tú lo has estudiado extensivamente, Marta. Y en el día de hoy yo quisiera hablar contigo acerca de un tema que me inquieta, que es cuando la religión se pueda convertir en un problema de carácter mental, emocional, serio. Cuando la religión se convierte en algo patológico. Y claro, esto pudiera ser de escándalo para algunos de nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy, porque, bueno, la religión es la fe cristiana y el cristianismo no tiene nada de patológico, pero no estamos hablando de la fe en sí. Estamos hablando de la percepción y la práctica de la fe por algunas personas, ¿verdad? ¿Es eso posible? Vamos a empezar poniéndolo así. ¿Es posible que la religión pudiera ser algo enfermizo? ¿La práctica de una creencia religiosa pudiera ser algo enfermizo? En los extremos, sí. Es una situación donde puede crear una dependencia malsana al apego de la religión. Y cuando hablamos de religión, tenemos que hablar de un espectro más amplio, no solamente la religión cristiana, sino podríamos pensar, ¿verdad?, en la religión musulmana, en la religión judía, donde se puede crear esa patología, ¿no? Generalmente en nuestro diario vivir hablamos de gente fanática de su religión, ¿no? ¿Cómo se puede ser también fanático del fútbol o de un artista cantante o de una comida? Pero sí las hay, sí, la religión puede volverse un fanatismo. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque la religión te da cierta identidad. Y cuando las otras áreas de tu identidad no están desarrolladas, por ejemplo, saber de dónde vienes, quién eres, tu identidad cultural, tu identidad nacional, familiar, todo lo que somos. Nuestra identidad se va formando por el ambiente y por la sociedad en la que nos ha tocado crecer. O sea, yo me identifico como mexicana. Si tuviera una disonancia en decir de dónde soy, pues podría yo decir, ¿verdad? Yo soy americana. No sería honesta conmigo porque realmente yo soy mexicana. El hecho de que haya venido a este país a vivir me da ciertos privilegios, pero como decimos en México, genio y figura hasta la sepultura. Así es. Incluso cuando la identidad pudiera ser algo relativamente flexible, ¿verdad? Porque no somos los mismos que éramos hace 15, 20 años. Claro, uno va madurando, uno va creciendo en experiencias, también en vivencias, en ir acumulando y absorbiendo en nuestra propia vida valores que tal vez se hayan ido desarrollando a través de los años. Y uno en un momento llega a pensar, si yo hubiera pensado como pienso yo hoy, hace 20 años, ¿cuántos dolores me hubiera yo ahorrado? Así es. Entonces, la primera cuestión, si bien entiendo, es si no tengo una identidad bien definida, si no soy una persona íntegra que me entiendo, y si la única identidad que vale es la que la religión me provee, pudiera ser que yo cayera en este aspecto fanático de la religión y por tanto hacer de la religión algo enfermizo. Por supuesto, porque es la religión la que te da el motivo de ser, el motivo de vivir y el motivo del quehacer. O sea, la persona está tan enfrascada en su percepción de lo que es la religión para ella, porque la religión para ella es su salvación. No es el Dios de la Biblia, estamos hablando. Es el hecho de pertenecer a un grupo. A un grupo. Y realizar ciertas prácticas y tener ciertas actividades. Claro, y entonces el fanatismo llega cuando las actividades o los reglamentos o las políticas de ese grupo en particular en el cual la persona pertenece exige cierta conducta, entonces la persona fanática las cumple a rajatabla. O sea, no hay grises, o todo es blanco o todo es negro. Y eso es muy difícil de detectarse, porque vemos a la persona como, una persona religiosa. Pero en el fondo, esa persona se está absorbiéndose totalmente en una identidad que no le pertenece y que no es la suya. ¿Habría otros peligros, aparte de la identidad, algo que me predisponga a mí a abrazar una idea religiosa y convertirlo en un problema emocional? Sí, o sea, cuando no hay un apego. El apego natural de nosotros los humanos viene desde que nacemos. La importancia del ser humano de tener con quién identificarse desde el momento del nacimiento, o sea, desde bebés. Este es el sentido de pertenencia. De pertenencia, exactamente. Si no lo tengo desarrollado, la religión me ofrece esa pertenencia, o sea, ese apego. ¿A quién me apego, no? Y puede ser que en un momento muy crítico, sobre todo durante los años formativos, los adolescentes son más dados a buscar ese tipo de experiencia cuando no tienen un apego natural o no tienen un apego social, familiar, en el cual ellos se puedan sentir parte de. Entonces la religión les da ese espacio. Y sobre todo cuando esa religión está siendo manipulada por un líder carismático, sea hombre o mujer, que le da falsas esperanzas. Carismático en su personalidad. En su personalidad. Aclaremos, ¿no? Sí, no en su doctrina, pero carismático en su personalidad, que es muy atractiva la persona, que es muy convincente con lo que habla, que tiene elementos y también habilidades de convencimiento, porque las hay, que envuelve a la persona. Y entonces se genera un apego, pero es un apego disfuncional. Muchos de nosotros pudiéramos pensar que va a haber un espectro. Me imagino que si hubiera, no sé si habrá alguien que nos acompaña en el día de hoy que viene desde un punto de vista escéptico, agnóstico, incluso ateo, pudiera decir, no, toda la religión realmente es una forma de patología, ¿no? El cerebro de una persona religiosa está dañado por la religión. Algunos de nosotros que somos personas de fe diríamos, no necesariamente. Podemos entender que pudiera ser
patológico. Lo hemos visto en algunos casos, pero por otro lado vemos el aspecto, ¿verdad?, positivo. Pero creo que donde está lo difícil es detectar que una religión buena pudiera ser abrazada de forma equívoca y generar una patología, porque muchos de nosotros decimos, claro, si tienes la religión equivocada, ¿verdad? Y entre nuestra conversación evangélica muchas veces hablamos de la religión falsa, ¿no? La falsa doctrina, la falsa enseñanza, la religión falsa, ¿verdad? Decimos, bueno, si tienes la religión equivocada, obviamente es un problema patológico, ¿verdad? ¿Cómo puedes pertenecer a ese grupo? Pero yo estoy inquieto porque creo que incluso en expresiones de fe saludable pudiera haber personas que las abrazan de una manera totalmente patológica. Y es más difícil entonces detectar eso, porque yo parto del punto de vista donde estoy en la buena religión, en la religión verdadera, en la religión correcta, no como el otro que no está en la correcta, pero yo estoy en la correcta, y sin embargo todavía pudiera tener esta relación patológica con mis creencias. Sí, efectivamente. Mira, la buena religión es muy saludable. O sea, hay estudios tras estudios, ¿no? Que la persona que tiene una fe, y estoy hablando de fe cristiana, musulmana, judía, ¿no?, tiene una concepción de vida más optimista, o sea, puede lidiar mejor con las situaciones estresantes de la vida, con las enfermedades aún terminales. Los médicos hablan de eso, ¿no? Esta persona de fe mantiene una ilusión todavía. Y entonces los tratamientos pueden funcionar mejor que con una persona que es pesimista, ¿no? Ya me preocupaste porque yo tengo una percepción profética apocalíptica de las cosas. No veo un futuro. Entonces, cuando hablamos de una religión, la religión, o sea, el creer en Dios, el convivir con ese Dios, particularmente tú y yo, como lo dijiste al principio, ¿no? Que hemos trabajado en la docencia teológica y hemos visto la formación de hombres y mujeres y son realmente personas de tanto valor, ¿no? Que sirven a la iglesia, que saludables, sirven a su prójimo y a Dios, ¿no? Y son alegres y todo, ¿no? O sea, y uno dice, qué bueno. Así es. Y yo creo que tú y yo tenemos ese tipo de fe, ¿no? Donde decimos, sí, o sea, con el Señor, ¿verdad? O sea, vamos adelante, ¿no? Sí. O sea, yo me imagino que mucho de la medida de esto también es cómo se expresa esa fe. Y tú lo decías, bueno, en términos emocionales, eres una persona inclinada a los demás, obviamente, y particularmente dentro de la tradición cristiana, donde se nos pide no solamente esta conexión con Dios, abierta y directa, y posible por Jesucristo, ¿no? Sí. Pero también se nos anima a reconciliarnos con los otros, a ser gentiles, a ser bondadosos, a perdonar, a ayudar, ¿verdad? Ser alegres, estar gozosos, cantar, ¿verdad? Animarnos de alguna manera. Así que yo me imagino que parte de la expresión de la fe pudiera indicar la salubridad de esa fe, que no es una fe patológica, ¿no? Sí, claro. Pero al mismo tiempo, como bien decías, ¿no? Pueden esos ambientes sanos generar algún tipo de patología. Sí, ¿verdad? Porque nosotros conocemos personas, ¿no? Que aunque el ambiente sano, o sea, hay una buena enseñanza, hay un espacio para ser quien eres tú, y se nos anima a desarrollar esos dones, talentos que Dios nos ha dado, pero también las habilidades que tenemos, o los conocimientos que tenemos. Aún así puede haber personas que piensen que la práctica de la religión debe de mantener cierta estructura. Por ejemplo, no son capaces de reírse con un buen chiste, o de pararse, irse a otro lugar, ¿verdad? Porque estamos jugando, ¿verdad? Estamos jugando al tren mexicano, ¿no? O sea, es el juego ese nuevo que acaba de salir, ¿no? O estamos tal vez, ¿verdad? Teniendo un buen tiempo, jugando al bingo. La lotería mexicana, que está tan divertida. Sí. Eso, ¿verdad? O también podemos darnos el lujo de decir, fíjate que vi una buena película y me gustó mucho, ¿verdad? Por eso, y esa persona, ¿verdad? No entiende que hay una libertad
dada por Dios mismo a través de Jesucristo, ¿no? Es nuestra teología cristiana nos llama, ¿no? Que hay libertad en el Señor. Pero hay personas que aún dentro de ese ambiente sano, religioso, ellas mismas quieran esclavizarse en su forma de entender. Y las llamamos generalmente personas legalistas, donde el muchacho, ¿verdad?, de la escuela dominical que se hizo un tatuaje, ¿no? Viene a nuestra escuela dominical y le pregunta, a ver, planita, déjame ver tu tatuaje, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Y nos interesamos, queremos saber por qué se hizo el tatuaje, pero la persona legalista inmediatamente dice, no, ese muchacho ya no puede venir. Ya no está. Ya no puede venir con mis hijos, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque los va a llevar a hacerse un tatuaje, ¿no? O sea, espérate, o sea, vamos a escucharlo. O sea, ¿por qué escogió hacerlo, no? Me imagino que entonces otro elemento de los que hemos hablado, no solamente la ausencia de una identidad saludable y bien definida. Incluso, fíjate, estaba pensando si esa identidad reconoce mis falencias, ¿no? De que a veces meto las patas. Incluso eso, pero si es un encare saludable, bien definido, de que sí, soy yo, con todo lo bueno, con todo lo malo, y eso es lo que yo entrego en mi fe, y en este caso en la tradición cristiana, al Señor Jesús, y por tanto en las manos de Dios, y no solamente la identidad o el sentido de pertenencia, pero de pronto el miedo desmedido a cosas, el temor, el pánico, el miedo constante a todo lo que no encaje o no pueda explicar de alguna manera. ¿Será también un condicionante? Porque, por ejemplo, lo que me estás diciendo, ¿no? Esta persona que rechaza inmediatamente por temor a la contaminación propia, a la contaminación de los hijos, o por temor a que el mundo sobre el que esa persona ha fundamentado su visión, su cosmología, su manera de entender las cosas, de pronto empieza a tambalearse, ¿verdad? Y no tiene ya sentido. El miedo como contribuyente a esta patología de la religión. Sí, el miedo. Nosotros los humanos somos así. Es para nosotros muy difícil entender en la religión cristiana que tú y yo profesamos, que lo único que necesitamos para nuestros pecados sean perdonados es entender que el sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, realmente nos libera. O sea, nos limpia, nos hace otras personas, nos hace nuevos. Pero internamente, o sea, todos nosotros los seres humanos somos religiosos. Fíjate, no cristianos, somos religiosos. Y la religión nos lleva a hacer méritos para ganarnos el favor de Dios o de los dioses, ¿no? O sea, hay una tendencia natural en nuestras vidas de querer hacer méritos para ganar la aprobación de Dios. Y entonces la persona que empieza a desarrollar una patología religiosa, llámese cualquier religión, vuelvo a repetir, llámese, ¿verdad?, cristianismo sano, cristianismo tóxico, porque lo hay, se ve impulsada hacer méritos, primero con otros, con los líderes, y con Dios mismo, ¿verdad? Para poder entender que verdaderamente está bien con Dios. Yeah. Que a pesar de todo, confío en lo que se me está diciendo, que es borrón y cuenta nueva. Y que no tengo que hacer nada. Efectivo. Pero yo, ¿verdad? Internamente no puedo. No me lo creo, ¿no? Entonces, por eso no me pinto, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que no hay que pintarse. Que no hay que pintarse, ¿no? Sea. O sea, cualquier cosa que tú quieras decir, ¿verdad? Y lo hago, ¿verdad? Como algo. Y se lo quiero imponer a otros. Yeah. Y entonces, aunque uno le enseña a esa persona con la Biblia abierta, con los textos de teología, no va a entender. Entonces, en ese momento sí se hace patológico. Sí, yo estaba pensando en dos cosas con las que quiero terminar. Una de ellas, el problema de cuando la persona ya viene con problemas emocionales a la religión. Y concreticémoslo más a nuestras iglesias de tradición cristiana, evangélica, ¿verdad? Cualquiera que sea la denominación, con apego a las Escrituras, con un entendimiento claro de la obra de Cristo, de quiénes somos nosotros, ¿verdad? De qué pasa en el universo. Y incluso cuando la iglesia o la doctrina o la fe es viva, edificante, saludable, hay personas que se acercan a nuestras comunidades que vienen ya con problemas serios a nivel neurológico, mental, emocional, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también estoy preocupado si desde las plataformas ahora de poder eclesial, por llamarlo de alguna manera, desde nuestros liderazgos, ¿verdad?, habrá a veces una promoción de una fe malsana que genera
patologías religiosas, ¿verdad? Porque muchas veces tú pudieras estar expuesto a ciertas ideas que eventualmente te van a llevar a problemas mentales, ¿no? Si tú eres un prominente teórico de conspiraciones, te gustan las ideas de conspiración y las encuentras en todos lados, posiblemente si sigues por ese camino vas a terminar con una psicosis, ¿verdad? Y con una manía persecutoria, vas a pensar que todo el mundo está ahí para acabar contigo. Entonces son esas dos cosas que me gustaría que comentaras, Marta. La primera, de nuevo, es esta idea de qué pasa cuando la persona viene emocionalmente dañada, mentalmente enferma, y eso pasa. Sucede en nuestras iglesias saludables. Vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la persona que viene a nuestras iglesias y que padece de algún tipo de reto emocional, psicológico, para esa persona le es difícil confiar. Generalmente es la desconfianza, el desamor que ha vivido, cualquier situación emocional, psicológica con la cual se ha enfrentado recientemente o toda su vida, distorsiona la verdad. Empieza a entender, a escuchar las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas teológicas, y para ella las interpreta de acuerdo. Están filtradas por su patología. Por su patología, exactamente. ¿Verdad? Las interpreta de acuerdo a los problemas mentales, emocionales, neurológicos que traiga. Exactamente, ¿no? Wow. Y claro, entonces no va a haber forma de que ella las pueda entender como la entendería cualquier otra persona que no padece lo que ella padece, esta persona padece, al menos que se trate, psicológicamente y aún psiquiátricamente en esa situación. Puede hacerle mucho más daño porque no tiene la capacidad de discernir ni de tener la capacidad de reflexionar en lo que escucha. Puede ser que su tendencia sea creerse al 100% lo que experimenta, lo que ve y lo que oye. En casos extremos, me imagino. En casos extremos, ¿no? Y ahí sí tenemos un problema muy serio. ¿Se promueve desde las plataformas, desde nuestros púlpitos, desde el liderazgo de algunas iglesias, religiones patológicas? Desafortunadamente sí. Pero aquí el problema no está en la religión, sino está en ese líder que tiene un problema, que patológicamente tiene un problema, que su personalidad no le permite dejar que la palabra de Dios haga su trabajo, sino que tiene necesidad de control y tienen un complejo mesiánico, donde esas personas piensan que ellas son, ¿verdad?, la salvación de todos los que les escuchan. Y empiezan a crear un ambiente donde tienen que ser admiradas, tienen que ser seguidas, tienen que ser obedecidas. Reverenciadas, honradas, bien pagadas. Exactamente, ¿no? Desafortunadamente, Gerson, hay comunidades que necesitan, por alguna razón, ese tipo de referente personal, o de autoridad. Tal vez porque carecieron en su tiempo de formación, tal vez porque es el estilo en que fueron criados en sus hogares, que es atractivo, un líder así, un pseudo líder, porque no es líder, porque el líder es el que forma. Y algunos pensarían que incluso es un acto vicario, ¿no? Donde proyectamos en el líder lo que nos gustaría vivir nosotros que no vivimos, ¿verdad? Pero el líder lo vive y nos convence de que está bien. Está bien, ¿no? Sí, y eso es muy peligroso. Y es ahí donde la llamada, si pudiéramos ahorita llamar a algunos hermanos a que ejercen liderazgo en sus iglesias, que tengan una buena concepción genuina, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Lo hago porque Dios me ha llamado en primer lugar, tengo un llamado de Dios a este tipo de predicar el evangelio, de alcanzar a la gente para Cristo, o lo hago porque es a través de eso que yo puedo dominar a los demás. Y ahí, ¿verdad?, esa apertura con Dios, y si Dios dice, sí, lo estás haciendo porque quieres tener control sobre la gente, ¿verdad? Porque te es beneficioso, porque te reditúa un buen salario, porque te reditúa una autoestima que tú mismo no has podido obtener en otra parte, ¿no? Generalmente son personas con baja autoestima, aún, ¿verdad?, cuando las vemos tan brillantes y tan, podríamos pensar, espectaculares, ¿no?, en el púlpito, pero que tienen necesidad de controlar. Es en el fondo, es su baja autoestima que tiene que ser, ¿verdad? Compensada. Compensada, es como la caldera, ¿no? Que para que siga ardiendo hay que echarle más y más carbón, leña, ¿no? Así es. Marta, si tuviéramos que definir entonces un encare saludable a la fe,
bien sencillamente, ¿verdad? Que pudiéramos usar como norte, ¿verdad? Como algunos parámetros, algunos puntos donde sí, verdaderamente podemos decir que mi fe es saludable, ¿verdad? Y hagámoslo yendo al Evangelio, que al final de cuentas es siempre nuestro punto de destino. ¿Cómo se ve una fe saludable? Una fe saludable es teniendo como modelo al Señor Jesucristo. En el sentido de que estudiar la vida del Señor Jesucristo, sus enseñanzas. El Señor Jesucristo, de verdad, tenía tiempo para los niños. Tenía un grupo de amigos a los cuales discipuló. Pero sobre todo cuando nos vamos a las bienaventuranzas, ¿no? El famoso Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Vemos la esencia del Evangelio. Nos dan valores ahí bien concretos, ¿no? Bien concretos, ¿no? Yeah. Esa debe de ser nuestro foco. O sea, ¿cómo vivir la vida cristiana? Entender la enseñanza del Señor Jesucristo, donde hay libertad, donde hay espacio para los demás, donde hay espacio para mis propios errores, donde no soy yo el foco de atención, sino Dios es el foco de atención y que me permite tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo ser honesta conmigo misma, en el amor que me tengo a mí misma. ¿Para qué? Para poder amar a los demás. Quisiéramos invitarte a que explores más de estos problemas de salud mental y su conexión con la religión y checar si tu fe de alguna manera te ayuda a estar mejor emocional y mentalmente o empeora las cosas. Suscríbete gratuitamente a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, YouTube y Spotify encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en esta conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar también en nuestros archivos otros temas, otros programas, otras conversaciones que pudieran interesarte. Te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de Entre Amigos con Gerson García. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar gratuitamente nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, asimismo, para la psicóloga Marta Polo Kohler por darnos de su tiempo. Hasta la próxima, Gerson. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.